Buenas noches. Primero, buenas madrugadas para Iván, que está en España. Eh, Como dijo el amigo Necro, soy Emiliano Cosenza, me dicen Emi, me dicen Emito. Tengo 34 años, tengo 11 años en el mundo cyber. Mm, Como digo siempre, no es mi trabajo, me pagan por eh, hacer destrozos lindos, volver loca a la gente y generar cosas positivas en el mundo cyber. Me pagan por divertirme, como digo. De los 11 años, tengo puntualmente 6 años de experiencia en el mundo GRC, Governance Risks and Compliance, y 3 años en el maravilloso mundo de Incident Response, que me abrió muchas puertas y es un mundo donde aprendí todo lo que sé hoy de Blue Team, por suerte. Cosas importantes a destacar que tienen que saberlo. Primero, tengo el síndrome del impostor. No creo en mí. Y a veces eso me sirvió porque al no creer en mí, entendí que capaz la respuesta que me doy no es esa y la busco. Muchos lo sufrimos y es algo normal. Me gusta normalizar las cosas y no dejarlas como que todos somos extraterrestres o raritos por esto. Y la segunda, para mi amigo Necro, no sé jugar al Counter-Strike. No conozco ese juego, no me pregunten sobre ese juego, no me interesa eh, y no me gusta. Bueno, más allá de eso, cuando tenía 24 o 25 años, y es el porqué de esta foto, yo trabajaba en una empresa farmacéutica, que era retail farmacéutico. Había entrado a GRC, no tenía nada de experiencia en GRC, no sabía qué era un control, no sabía nada, estaba muy perdido. Y me acuerdo que yo me sentaba, lo voy a nombrar Raúl, que es un tipo que me ayudó en este camino. Y me preguntó un día cuando yo estaba que no sabía qué hacer, me dijo, ¿qué te gusta hacer vos? Y digo, yo toco la batería y amo la música. Y me dijo una frase muy linda, que se la digo a todo el mundo, que es, sé el baterista de los controles. ¿Qué significa esto? Es llevar mi pasión principal, que es la música, a la ciberseguridad en ese momento. Entonces él me dijo, vos cuando generes un control o cuando hagas un trabajo, tenés que ser el baterista de eso. Entonces eso me lo llevo para mí y se los comparto a todos. Que hagan el laburo que hacen, háganlo con la pasión de otras cosas que les gusta hacer. Es una frase que me marcó y nada, me encanta y la llevo siempre a todos lados. Para empezar, muy importante, me lo preguntaron todos. ¿Qué es el Blue Team? El Blue Team es el SOC. Y hasta acá terminamos. Nos vemos en la clase que viene y vamos a ver qué es el SOC puntualmente. ¿Se imaginan que termine así la clase? No, 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 no. Este chiste es interno, que el amigo Oli y Necro dicen que somos un SOC y vemos logs. Y no es así, vengo a desmentir eso. Vengo a ponerme en el primer escudo como hacemos los Blue Teamers. ¿Qué es ser un Blue Teamer? Somos los defensores activos de los sistemas, las redes y proactivamente trabajamos en ser la defensa, la barrera, porque es importante. Como siempre, y lo vamos a ver más adelante, el Red Team es la parte ofensiva y nosotros somos la defensiva. Armamos barreras, ponemos desde firewalls, desde IPS, desde IDS, desde EDR, XDR, SIEM, vemos todo, tratamos de ver qué hay en la red y qué está sucediendo. Y para ver qué está sucediendo o que no suceda, tenemos que poner barreras para defendernos. Puntualmente somos los encargados de prevenir, detectar y responder amenazas, ¿sí? Nosotros vemos las amenazas, las detectamos y las respondemos. Pero también las prevenimos. ¿Cómo las podemos prevenir? Con controles, podemos prevenir poniendo reglas de firewall, podemos prevenir poniendo reglas de IDS, IPS. Entonces nosotros podemos desde prevenir hasta detectar cualquier amenaza y la vamos a atacar, a responder.
Eso puntualmente lo hace también un incident responder. Lo vamos a ver en otra clase puntualmente cuál es el rol de un incident responder. Pero bueno, eso es lo que manejamos hoy en día dentro del mundo Blue Team. Algo que tienen que saber, trabajamos con muchos equipos en conjunto, ¿sí? El Blue Team a veces dicen que está metido la parte de identidades, que está metida la parte de GRC. Nosotros tenemos, no sé si la suerte, pero somos un equipo que trabaja con varios equipos a la misma vez. Por ejemplo, les pongo algo puntual. Tenemos la gente de GRC. La gente de GRC tiene un framework ISO 27001, 27002 sobre los controles y nos dicen, mira, por buena práctica tenemos que implementar estos controles en el 100. Entonces nosotros nos damos vuelta, vemos de qué se trata ese control y lo implementamos. Tenemos que trabajar con el equipo de Red Team, bueno, el famoso Purple Team que lo vamos a ver después. Pero nosotros siendo Incident Responder llegamos hasta tal punto de un incidente que no podemos avanzar, entonces pedimos ayuda al Red Team para que vea si existen algunas vulnerabilidades que puedan ser explotadas y nosotros podamos de alguna forma cubrir esas vulnerabilidades, detectar esas vulnerabilidades y proactivamente poner algunos controles compensatorios para que esas vulnerabilidades no sean explotadas o detectar y buscar alguna barrera de contención alternativa. Esto es importante, más allá del chiste, no somos solo un SOC, no somos parcheadores, tenemos otro tipo de ítems que hacemos en nuestra diaria, en nuestra weekly, por decirlo de alguna forma. No solo miramos pantallas, no solo salimos a parchear, sino también a veces trabajamos en ver en las nuevas amenazas, en cómo tratar esas amenazas y cómo defendernos. Y algo muy importante que quiero dejar para que se queden con este mensaje, si nosotros no conocemos cómo piensa un red teamer, no va a ser un poco complicado ser un blue teamer. ¿Por qué? Porque como les dije, el Red Team se ocupa de la parte ofensiva. Entonces, si nosotros entendemos cómo defendemos, qué barreras hay que poner, cómo pensar en defender nuestros sistemas, nuestros activos, entonces vamos a entender cómo trabaja un Red Team y nosotros como Blue Team podemos usarlo como beneficio para nada, prevenir y detectar y responder posibles amenazas que puedan existir. ¿Sí? Por las dudas, algunos pudieron llegar hace un ratito. Cuando terminemos la presentación, ahí bajamos a otro canal público y charlamos, me hacen las preguntas que quieren y ahí podemos hablar sin ningún problema. Continuando. Nosotros, ¿qué es o sea, qué es la importancia hoy en día de la ciberseguridad o seguridad informática o seguridad de información? La triada famosa de la CIA, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Y acá yo hago un paréntesis. Nosotros como Blue Team o como GRC, vamos al mundo GRC, yo tengo que cubrir esta triada para que siempre esté resguardada hasta cualquier tipo de ataque. Yo me acuerdo, el año pasado justamente estuve dando clases en una escuela, en una organización llamada Soy Henry, y explicaba con un papel, ¿no? Acá, no sé si se ve, un papel, qué es la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Vamos a hacer un repaso muy rápido, capaz. Hay gente que no conoce y está bueno que entienda este concepto que es lo más importante de la ciberseguridad. La confidencialidad es que yo tengo este papel y solamente el acceso a este papel para que lo lea voy a ser yo. O va a ser Necro, o va a ser Iván, o va a ser Chispe. Si viene Oli y ve el papel, la confidencialidad se rompe porque no tiene el acceso. Entonces, la confidencialidad se basa en que las personas que tengan acceso a lectura o a ver información, y lo tiro a tierra para que se entienda bien no ser tan técnico, tenga permitido ese acceso. Si no lo tiene, la confidencialidad se rompe. La integridad, supongamos que yo tengo un archivo Word y tengo una palabra que dice hola, y supongamos que yo tengo permitido cambiar esa palabra y ponerle dos H's en vez de una.
Supongamos que Necro no tiene digamos, el permiso para cambiar esa palabra y la cambia. La integridad se basa en que si yo tengo un dato y ese dato se mantiene, es íntegro. Y solamente las personas que tengan el acceso a modificar esa palabra lo hagan. Si no tiene el acceso, se rompe la integridad. Y la disponibilidad es que yo tengo este papel y yo, si lo hago desaparecer, no lo tengo disponible en el momento. Entonces nos basamos en que el papel, puntualmente, esté disponible siempre que lo necesitemos. Esto funciona lo mismo para los activos. Supongamos que yo tengo una joya de la corona. La joya de la corona es un servidor muy valioso que corre una aplicación X. Vamos a suponer SAP, que todos conocemos SAP. Entonces, si yo el servicio de SAP no lo tengo, pierdo la disponibilidad. Si yo le doy acceso a Necro para que eh, revise solamente lo básico de SAP, pero él consigue un acceso para leer, no sé, datos de persona, cuánto cobran de sueldo, documentos confidenciales. Si él consigue ese acceso a la confidencialidad, se rompe o se pierde. Y los datos lo mismo. Yo tengo una política de ciberseguridad con 5 puntos y aparece un punto 6 y no lo hizo la persona que tiene el acceso para modificarlo, entonces la integridad se pierde. Entonces, para un blue teamer es muy importante cubrir esta triada porque nos ayuda a que la organización en donde estemos trabajando o en el proyecto que estemos trabajando se trabaje de una forma ordenada, organizada y que se cubran con estas tres verticales importantes de la seguridad. Bien, ¿a qué nos enfrentamos siendo Blue Team? Acá hice una referencia puntuales a 4 tipos de ataques, o sí, 4 tipos de ataques. Puntualmente esto, o sea, hoy en día con el avance de las amenazas que hay cada vez son más sofisticadas, hoy tenemos phishing con inteligencia artificial, los famosos vishing o los voice phishing, hoy en día están muy sofisticados, se utilizan mucho la IA para este tipo de ataques y hoy en día es una amenaza muy fuerte y muy constante. Entonces, siendo Blue Teamer, ¿a qué me enfrento yo todo el tiempo? O la mayoría del tiempo, al famoso ransomware. Para darles una idea, siendo Incident Responder, trabajé entre 30 y 40 incidentes y el 90%, 95% eran puntualmente de ransomware. Un ransomware, para que sepas, es un malware que secuestra los datos y genera una extorsión digital. Esa extorsión digital es, che, si querés que te libere esta información, me tenés que pagar X cantidad de Bitcoin. Está mal que paguen. Hay un caso muy conocido de Colonial Pipeline en Estados Unidos, que creo que fue antes, no, en la pandemia 2020, 2021, no me acuerdo, que el CISO pagó y fue un tema de conversación mundial que si estaba bien o si estuvo mal que el CISO haya pagado digamos, la key puntual del ransomware para desbloquear eh, la empresa, puntualmente porque tenía todo tomado el famoso ransomware. Entonces, nada, es muy importante esto que les dije, si tenemos un ransomware adelante, que no cunda el pánico, si tenemos una buena defensa, un backup, si tenemos un SIEM que esté mirando, eso nos va a ayudar mucho a prevenir este tipo de ataque o si lo detectamos es cómo lo mitigamos también, ¿no? Famoso phishing, un ataque que es básicamente una persona quiere conseguir credenciales ajenas, entonces genera un engaño o se hace pasar por otra persona para interceptar las credenciales con un famoso portal cautivo, un portal que te pide usuario y contraseña. Hoy en día en mi trabajo generamos phishing simulados para ver cómo están hoy en día preparados los empleados de la empresa ante un posible ataque real y nosotros hacemos simulados.
Y el BEC puntualmente va para los C-Level, para los altos mandos. Una vez trabajé en un BEC, fue un caso muy difícil, porque un alto mando le robaron las credenciales y pidió una transferencia y la hicieron y bueno, nada, como saben, el final de la historia no es buena, pero bueno, eso es, digamos, lo que es phishing y lo que es BEC. Famoso insider, una persona que puede estar enojada con su empleo actual o quiere conseguir un rédito económico, entonces presta, entre comillas, a los atacantes sus credenciales, generalmente de administradores, y realizan actividades maliciosas. A veces también prestan credenciales que no tienen acceso a administrador, pero tienen a un acceso a una perdón, información confidencial que puede ser interceptada por los atacantes, pero por lo general suelen los insiders conseguir empleados que están enojados o terceros puntualmente también que tienen acceso al administrador para utilizar ese usuario y contraseña para realizar acciones maliciosas. Y por último, la denegación de servicio, distribuida en este caso, las famosas botnet que atacan a un solo punto, inundan competiciones y hacen la caída de servicio. Todos estos puntos que les comenté, un Blue Team lo trabaja, lo revisa, lo ataca, lo mitiga, ¿sí? Es importante. Hay otros tipos de ataque, otro tipo de situaciones que no las puse acá porque si no es un millón de situaciones más para ver. Lo vamos a ver, la idea que le comenté también a Necro es como hacer una taxonomía de cada posible incidente, como para entender cómo funciona cada uno y bueno, empaparnos de esa información que está buena entenderla. Bueno, acá, ¿de qué lado estamos? El famoso blue versus red. Este punto lo hago para que entendamos cuáles son algunas diferencias que manejamos los dos equipos eh, y en un futuro qué sinergia podemos generar entre equipos y grupos, ¿sí? Tenemos la seguridad defensiva y la seguridad ofensiva. Como les comenté al principio, la seguridad defensiva lo que hace es poner barreras para la prevención de ataques y la posible pérdida de información, ¿sí? Ponemos tipo de barreras firewall, como les comenté, XDR, EDR puede ser, IPS, IDS. Y la seguridad ofensiva van a ser los que van a estar ayudándonos, si estamos dentro de la misma organización, a analizar y determinar el nivel de preparación para una organización de un posible ataque, ¿sí? Con pruebas posibles de pentesting, algún ejercicio de red team, em, ejercicios diversos que nos pueden ayudar para ver el nivel de seguridad que hoy en día tenemos en nuestra organización. Después vamos con la gestión de riesgo y el pentesting. La gestión de riesgo nos va a ayudar a analizar, valorar y clasificar los riesgos y el impacto que nos pueden generar. Hoy en día una gestión de riesgo es muy importante. ¿Y por qué lo digo? Porque si nosotros tenemos una aplicación y no sabemos el nivel de riesgo que tiene esa aplicación, podemos estar en un posible futuro caos sobre esa herramienta. Me ha pasado que he participado en incidentes en donde tenían servidores que no tenían el último patching, la última gestión de parches, que había aplicaciones que no estaban homologadas, por ejemplo TeamViewer. Hay muchas empresas que utilizan TeamViewer y no tienen la homologación correcta por la empresa, entonces queda un libre albedrío, un Anydesk, y pasa lo que puede pasar, o Hamachi también me ha pasado, que los atacantes utilizan a su favor esas herramientas y ocasionan disturbios, denegaciones y bueno, ocurren los incidentes. Y el pentesting, perdón, va a evaluar y determinar las vulnerabilidades que existan dentro de los activos, los sistemas, puntualmente la organización, y nos va a ayudar, bueno, ejecutando diversas pruebas, nos va a ayudar a evaluar y ver esas vulnerabilidades. Y por último, tenemos dos puntos, la forense
Hola, hola. Ahí voy, perdón, se me habían apagado los auriculares. Tenemos la parte de forense digital, que esto es, imagínense que tenemos un cadáver, lo voy a decir para que se entienda más. En este caso tenemos un equipo y nos vamos a meter a diseccionar ese equipo, a ver el postmortem, a ver logs, a ver prefetch, a ver qué pasó en ese equipo, qué sucedió, qué se ejecutó. Vemos la llave de registro, vemos qué programas hubo, qué usuarios se crearon localmente, cuáles no. Entonces un poco nos va a ayudar a entender el postmortem de ese equipo. Yo he hecho forenses en servidores, he hecho forenses en equipos y he encontrado hasta la pieza maliciosa, un posible, no, posible no, un ransomware. He encontrado logs, he encontrado prefetch con algo que se estaba ejecutando y no lo estábamos viendo. Bueno, es muy importante. Y el tema de hacking ético, acá puntual, se va a utilizar para ver para alertar las vulnerabilidades en las organizaciones que pagan recompensas por descubrirla. Esto es el bug bounty, no me sale bien la palabra en inglés, perdón, pero los bounty, Mercado Libre tiene ahí unos bounty para enunciar o avisar vulnerabilidades. Entonces, no es puntualmente lo que hace el hacking ético, pero bueno, lo traigo en este mundo para que se entienda de lo que estamos hablando en este caso de Blue versus Red. Bueno, ¿cuáles son las funciones y las áreas que maneja el Blue Team? Como una primera instancia tenemos la defensa proactiva, lo que es la jardinización de sistemas y redes. La jardinización en sistemas no está como muy homologado hoy en día y es muy importante entender que tengamos la última versión del sistema operativo, que tengamos parcheado ese sistema, que tengamos desactivadas configuraciones que no nos sirven o que pueden traer algún inconveniente. También la jardinización de redes es tener segregado, segmentadas las VLAN. Si tenemos distintas VLAN que no se pueden escuchar entre sí, si no es necesario, y si una persona tiene que hacer, no sé, un descubrimiento de red, utilizando Nmap, digamos, como para darles un ejemplo a la gente de Red Team, nada, que esa persona tenga el acceso para hacer ese tipo de acción y que no sea otra persona por fuera. Muy importante la implementación de backups. Me ha pasado en incidentes que los equipos no tenían los backups bien hechos o no lo tenían formalizados. Es importante tener una metodología de backup que se guarde lo importante, logs, que se guarde una configuración puntualmente de un servidor para adelantarlo, un snapshot en servidores virtuales. Nada, tener la implementación de un backup es súper importante para una organización. Y el aseguramiento técnico de control del cumplimiento, esto pertenece al mundo GRC. Si nosotros estamos cumpliendo una cierta certificación, supongamos PCI, DSS, para la utilización de tarjeta de crédito o para cobrar con tarjeta de crédito. ISO 27001, si queremos ser certificados, que cumplamos con esos controles y que nada, que si viene una auditoría o viene alguna cuestión, una auditoría interna o externa, cumplamos con esos controles que son importantes. En una segunda instancia tenemos la detección y respuesta, el monitoreo continuo, como les comenté, el CIEM, el EDR, un análisis de red con Wireshark, ¿sí? Eh, Tener un monitoreo continuo nos sirve en todas las organizaciones para ver qué está sucediendo. Un SOC 724 trabaja para ver lo que está viendo en pantalla, sí, obviamente, pero está monitoreando, son los Hawkeye, como digo yo, los ojos de águila, que están viendo qué pasa en la organización, qué sucede, y la respuesta ante incidente, obviamente la contención, la erradicación en esta parte, es como si tenemos una pieza maliciosa dentro de un lugar, cómo la contenemos, cómo hacemos para que no se propague y cómo la sacamos de ahí sin que surja ningún efecto negativo o malo para la organización. Y la mejora continua, las famosas lecciones aprendidas, post-incidente, la última etapa de una respuesta ante incidente, hacer una retrospectiva, perdón, ver qué sucedió, qué nos implementó, qué deberíamos implementar, siempre
dentro de un ambiente positivo, como lo digo siempre, nunca de decir no hiciste esto, no lograste esto, sino bueno, pasó esto, cómo lo solucionamos, hacia dónde vamos, ajustar playbooks, podemos tener playbooks sobre detección de ransomware, sobre una detección de negación de servicio, sobre phishing, bueno, cómo lo ajustamos, cómo lo tenemos que mejorar. Y el threat hunting basado en inteligencia, la parte de threat intelligence sobre la caza de amenazas también es muy importante para esta mejora continua, ¿sí? Bueno, algunos de los frameworks que guían al Blue Team, esto como les comenté, podemos trabajar con el mundo GRC, nos piden cumplir o tener buenas prácticas sobre algunos frameworks. Los más conocidos los puse acá, MitraTac. Yo puntualmente hoy en día uso MitraTac para la implementación de alertas para el SOC. Me utilizo mucho sobre las tácticas técnicas y procedimientos en ver hoy en día en qué función o en función de las nuevas amenazas, cómo puedas cubrirlas. ¿Sí? Pensar un poco, decir, yo por ahí lo que digo siempre es corro con alguna ventaja porque vi taxonomía de incidentes de punta a punta de cómo sucedieron, entonces capaz tengo un poco de habilidad de entender cómo un atacante puede entrar. Como digo siempre, el eslabón más débil es el usuario, entonces debemos cubrir ese eslabón. Y parte de la primera, una de las primeras tácticas es sobre el acceso inicial y las técnicas es el phishing. Entonces, como para darles una idea, es cómo cubrimos que un usuario no reciba phishing, ¿no? Poniendo un EOP, un anti-spam, buscar alguna herramienta que hoy en día en el mercado hay que detecten phishing, darle concientización al usuario para que el usuario entienda cómo detectar un phishing. Bueno, después tenemos algo más sofisticado del MitraTac. Tenemos ISO 27001, un framework que casi todos los conocen. ISO 27001 se jacta en las buenas prácticas para una gestión de seguridad de la información. Después vamos a hacer seguramente alguna clase particular para entender cómo es el funcionamiento de ISO 27001 y 27002. 27002 son los controles compensatorios de 27001. Por lo general, esos controles son los que se aplican para, nada, para controlar, para tener una visión de lo que está sucediendo, como identidades, si crean un usuario, cuando borran un usuario, cuando le dan un permiso. Nada, nos ayuda, obviamente hay como una visión más agrandada, solamente le estoy mostrando un pedacito del árbol, pero tiene una visión más grande sobre lo que es ISO y sobre los controles. Después tenemos SIS. Yo SIS lo usé para lo que es la jardinización, perdón, de equipos basado en sistemas Windows y Linux, las buenas prácticas de configuración. COVID 2019 es un framework también de buenas prácticas, tiene como verticales distintas, hay una vertical DSS que lo llama también, o DDS, no me acuerdo bien, que habla sobre la gestión de riesgo de seguridad. Eh, ese framework lo usé una vez, pero la verdad soy más pro ISO que pro COVID. COVID 2019 es la última versión, ISO 27001 sacó una versión creo que 2022-2023 que cambió mucho y está muy buena, se la recomiendo si la pueden ver. Y por último NIST, un framework que tiene muchísimas cosas de seguridad, creo que el 861 R2 es de Incident Response o 62, no me acuerdo bien, pero yo lo utilicé mucho para armar planes de respuesta ante incidente, para armar playbooks y manejarme sobre las buenas prácticas de NIST sobre respuesta ante incidente. Continuamos. ¿Qué herramientas utilizamos en un Blue Team? ¿Sí? Tenemos lo que es el SIEM, que lo que le dije es lo que nos da la visión de lo que está sucediendo dentro de nuestra organización. Tenemos lo que es el EDR, hoy en día está el EDR y el XDR, ¿sí? Que yo le digo que es un antivirus con esteroide. La verdad que el EDR y el XDR da un valor muy agregado a las organizaciones. Después tenemos IDS y IPS, que son como nuestros sensores que detectan, uno detecta y el otro puede eliminar.
eliminar no o mitigarlo, el IPS. Tenemos el Event Log Explorer, es una aplicación que yo utilicé mucho para la lectura de logs. A mí en Incient yo estaba más especializado en lo que es en la lectura de logs y entender un log crudo en RAW me ayudó mucho a entender cómo es una taxonomía de un incidente sobre logs, ¿sí? Autopsy, la herramienta que utilicé en mi mesita de luz la tengo, la herramienta de forense que utilicé. Llegué a utilizar Action también, que es una herramienta muy potente hoy en día en el mercado. Es paga lamentablemente, tiene unos artifacts muy piolas y unas configuraciones también. Pero bueno, Autopsy es con la herramienta que aprendí, que me enseñaron en Incident Response, bueno, hacer el forense post-mortem de un equipo. Y bueno, el famoso Cyber Threat Intelligence, la inteligencia de amenazas, inteligencia de adversarios, ¿no? De hoy en día lo que son estos actores maliciosos, no me salía. Nada, hacer la inteligencia para ver cómo funciona la taxonomía, entender qué riesgos tiene y cómo podemos contraatacarlos. ¿Sí? Bueno, muchos me han preguntado, me han dicho, che, ¿cómo podemos ser parte del Blue Team? ¿Qué necesitamos? Tenemos que tener un conocimiento técnico, no técnico. ¿Qué necesitamos? Lo básico para que entiendan, y les voy a ser sincero, yo la parte de redes no la tenía muy entendida, ¿sí? Como que no entendía mucho del mundo redes. Empecé hace poco y descubrí un mundo que es fantástico sobre el mundo de redes en ciberseguridad. Entonces, yo lo que recomiendo es aprender un poco del mundo redes, entender cómo se hace una lectura de logs en crudo. Hoy en día tenemos aplicaciones como Cape que vos podés usar, no sé, puedes utilizar Chainsaw, que es una aplicación que te hace el laburo de la lectura de logs más fácil y te dice, che, acá encontré una anomalía o che, acá encontré un acceso RDP. Te lo hace directamente sobre los logs que los tires. Y después entender cómo funcionan Windows y Linux, dónde están los accesos, dónde se guardan los logs, dónde existe la posibilidad de esconder un archivo, ofuscar, cómo son las llaves de registro. Eh, Nada, entender cómo funciona un sistema operativo nos va a ayudar a entender lo básico, digamos, de un mundo Blue Team. Cuando estuve estudiando, en su momento, ahora empecé de nuevo con el mundo Incient después de un año y medio sin estudiar. Entrené mucho en TryHackMe. En ese momento me compré la licencia paga, que está muy buena. También practiqué en Cyber Defender, que está muy bueno. Y en Blue Team Labs, lo descubrí hace poco, también está muy bueno. Estos tres puntualmente tienen la buena onda de ellos de que tienen rooms o laboratorios free y pagos. Los free están buenos, te enseñan mucho, algunos tienen rutas de aprendizaje. Yo estoy haciendo ahora en Cyber Defender una ruta de aprendizaje del SOC que está muy buena. Vi desde Wireshark, vi desde cómo usar IPDB, de usar virus total, entender qué es cada cosa y por qué está ahí. Entonces, bueno, nada, se los recomiendo que entren con esos laboratorios, que hagan la parte free y nada, que presten atención. Yo, cuando hice algunos laboratorios, Over the Wild, no me acuerdo ahora de dónde era ese laboratorio, pero es un laboratorio de Linux que está muy bueno, que te enseña Linux de cero. Yo agarraba un notepad y anotaba el usuario y contraseña que iba descubriendo las flags, iba escribiendo qué hacía, ¿sí? Cómo lo hice, de qué forma lo hice, sacaba captura de pantalla, como para que me quede un recuerdo, porque a veces, como hablamos de esto, nuestra memoria es volátil, ¿sí? Entonces, al tener tanto información que viene en nuestro día a día, las cosas se nos olvidan. Y yo descubrí una forma que a mí me fue útil, que fue sacar captura de pantalla y escribir todo lo que estaba haciendo. Entonces, eso estaba buenísimo y me ayudó. Si necesito recordar algo, voy, me fijo en las anotaciones y lo encuentro.
Algunas certificaciones, Security Plus, el CISA Plus o el Blue Team Level 1 son algunas certificaciones que nos ayudan dentro del mundo Blue Team. Les recomiendo la práctica con herramientas reales, un SIEM o ASU, que hoy está en día que es open source, nos pueden ayudar. Utilizar algunos CDR, Free on Demo. Creo que CrowdStrike tiene algunas pruebas free o demo que pueden utilizar para probar, para jugar un poco. Eh, Hay algunos equipos, y esto se los quiero decir, que no tienen la parte técnica de Blue Team y hay otros que sí, como gestionar herramientas. Yo los que les recomiendo es que sepan qué quieren hacer. Si, por ejemplo, yo en el SIEM quiero interceptar un Event ID de Windows, que es el más conocido, 4624, que es el de login, yo en, primero entiendo qué quiero hacer y después lo aplico. Entonces, a veces con el conocimiento de saber qué quiero hacer, ahí voy a entender cómo explicarle a la otra persona para que lo configure. Eso es importante, siempre se los digo, me parece muy piola que esta parte que sepan primero y después veamos cómo lo implementamos. Y después lo último, como joyita, que participen en desafíos de CTF de Blue Team, hay un montón de CTF. Así que nada, pueden utilizarlos bueno, para ir practicando, para ir descubriendo algunas falencias que tenemos. Yo tengo 1 millón de falencias en el mundo cyber y Blue Team, pero eso no me deja a que siga aprendiendo y tenga ganas de aprender y progresar. Así que nada, les recomiendo esto como una inicialización, como una evangelización al mundo Blue Team. Bueno, ya estamos por terminar, el Purple Team, la collab, bro, ser amigos, no ser enemigos. Está bueno esto, trabajar en conjunto. El Red Team, lo que nos va a ayudar es simular ataques reales, emulando las técnicas, tácticas y procedimientos para evaluar la defensa. Y el Blue Team, ¿qué va a hacer? Va a ver esas simulaciones de ataque, la va a detectar, la va a bloquear y va a responder y analizar hacia el incidente. Entonces es importante que haya una sinergia en equipos, ¿sí? Que si un equipo que estamos en una organización ataque, el otro equipo sepa cómo cubrir y que se hablen entre sí. Es importante hablarse, no esconderse información o decir, no te voy a decir cómo te voy a atacar. Yo te hago un pentest, te voy a explotar esta vulnerabilidad. Che, voy a explotar esta vulnerabilidad. Si la puedo explotar, che, la puedo explotar. ¿Cómo la vas a cubrir? Y ahí es donde surge el Purple Team, ¿sí? La combinación de los dos mundos, la colaboración y el aprendizaje continuo entre los dos. Es súper importante. Tenemos que ser proactivos, ¿sí? Eso es algo que me llevé yo en todas las organizaciones que fui trabajando, es colaborar entre equipos, entender cómo implementar las salvaguardas o las defensas necesarias ante posibles vulnerabilidades que encuentre en el mundo Red Team. Bueno, terminamos. Así que nada, les agradezco mucho. Les voy a dejar las redes sociales de Exec para que participen activamente, para que entren al WhatsApp. Estamos siempre activos, estamos siempre hablando, siempre estamos ahí en el Discord. Me pueden buscar por LinkedIn como Emiliano Cosenza. Eh, Nada, estoy ahí para ayudarlos. Si me ven en el grupo de WhatsApp me escriben, lo que necesiten, estoy ahí para dar una mano. Y como joyita, le voy a decir cuál va a ser la próxima clase de las pistas de Blue. Va a ser el SOC. Vamos a hablar un poco del Hawkeye del Blue Team, el ojo del águila. Ver qué ve el SOC, qué tan importante es el SOC en el Blue Team. Así que bueno, vamos a hacer eso. Muchas gracias. Les agradezco mucho por venir, por asistir. Estuve viendo que había mucha interacción en el chat. Así que bueno, nos vemos el jueves que viene con el Mundo SOC. Muchísimas gracias.